En un rincón apartado del vasto mundo, tres seres aparentemente inofensivos se disponen a emprender un viaje único: la brizna de paja, la brasa y la judía verde. Cada uno con su naturaleza particular y su carácter propio, se lanzan a descubrir un mundo que les desafiará de maneras inesperadas. A lo largo de su travesía, aprenderán a valorar sus diferencias y a enfrentarse a los obstáculos con sabiduría y humor. Este relato no solo es una fábula sobre la amistad y la cooperación, sino una reflexión profunda sobre las diversas formas de ser y vivir en armonía con el mundo. Capítulo 1. El encuentro casual de la brizna, la brasa y la judía verde. En un prado tranquilo, rodeado de verdes colinas y cubierto por un cielo azul de inmaculada pureza, vivían tres cosas aparentemente comunes, pero con un destino entrelazado que solo el tiempo revelaría. Allí, en ese rincón apartado del mundo, se encontraban tres objetos que a simple vista no tenían nada en común, pero que, en su esencia, compartían la curiosidad de lo desconocido. La brizna de paja, ligera como el susurro del viento, se encontraba tumbada sobre un suave lecho de hierba. Su existencia era simple. Nacida de un campo de trigo dorado, su vida había transcurrido en la quietud de la granja, arrastrada por el viento de vez en cuando, pero nunca lejos de su hogar. En su interior, sin embargo, había un anhelo profundo de volar lejos, de ser parte de algo más grande que los confines de la granja y el prado. A su lado, en una roca caliente que había absorbido la calidez del sol durante todo el día, descansaba la brasa. Había sido parte de una hoguera que se había encendido con el propósito de calentar la casa en una noche fría, pero tras el paso del tiempo y el descenso de las llamas, ella seguía viva, pero sin llama. Su calor era tenue, pero persistente, capaz de encender la chispa de una nueva pasión, si se le provocaba. La brasa no había sido siempre así, pero había llegado a aceptarse tal como era, sabiendo que su destino era dar calor a los que la rodeaban, aunque ya no tuviera el poder de la llama. Más allá, en una esquina del prado, crecía la judía verde. A diferencia de la brizna de paja y la brasa, la judía no había sido arrancada de su hogar por el viento ni se encontraba en una fase de transición. Ella estaba firme en su lugar, extendiendo sus raíces en la tierra fértil. Su crecimiento era lento, pero constante, y su modestia era la esencia misma de su ser. No buscaba la fama ni el reconocimiento, sino más bien mantenerse en equilibrio con el mundo, crecer en silencio y ser parte de la naturaleza que la rodeaba. Un día, cuando el sol comenzaba a ponerse, teñiendo el cielo de tonos cálidos y dorados, la brizna de paja fue tomada por un caprichoso viento. El viento, como un amigo invisible, la levantó y la transportó por los aires, girando y danzando en círculos. La brizna, embriagada por la libertad que le ofrecía el aire, no podía más que reír consigo misma, disfrutando de cada giro, sin saber hacia dónde la llevaría. De repente, el viento la dejó caer sobre una piedra caliente, donde la brasa descansaba tranquilamente. La brizna, al aterrizar, dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa. No era su destino caer sobre algo tan cálido, pero la brisa que la acompañaba parecía haberla guiado allí. La brasa, al sentir el leve contacto, se despertó de su letargo y observó a la brizna con una mirada tranquila pero inquisitiva. «¿Quién eres tú, pequeña brizna de paja?», preguntó la brasa, con un tono que no era ni cálido ni frío, sino simplemente curiosa. «Soy solo una brizna de paja», respondió la brizna, encogiéndose ligeramente ante la magnitud de la pregunta. «Vengo de un campo lejano, donde mi vida era tranquila, pero ahora siento que algo más me llama. Quiero saber qué hay más allá de este lugar». La brasa, observando a la brizna con una sonrisa suave, le respondió: «Yo no soy como tú. Fui parte de una hoguera que ardió intensamente, pero ahora soy solo una chispa apagada. Ya no tengo llamas, pero aún guardo calor en mi interior. Puedo ayudarte a encontrar el calor que buscas, si decides emprender un viaje». La brizna, con un brillo en sus pequeños ojos, contempló la posibilidad que la brasa le ofrecía. No podía quedarse allí para siempre, ser arrastrada por el viento de un lado a otro sin propósito. Algo en la propuesta de la brasa resonaba en su interior. Quizás, solo quizás, unirse a este viaje la llevaría más allá de su existencia efímera. «¿Cómo podemos ir más lejos?», preguntó la brizna, con voz llena de esperanza. Justo en ese momento, la judía verde, que había estado observando en silencio desde su lugar en el suelo, decidió unirse a la conversación. A pesar de estar firmemente plantada en su lugar, sentía una curiosidad que nunca antes había experimentado. La idea de moverse, de viajar,
de ver el mundo más allá de su campo de raíces, era tentadora. Si realmente buscan ir lejos, necesitarán más que solo viento y calor, dijo la judía verde con una voz suave y profunda. El viaje no será fácil, pero tal vez, si unimos nuestras fuerzas, podremos descubrir lo que está más allá de este lugar. La brizna y la brasa miraron a la judía verde, sorprendidas por su intervención. No esperaban una respuesta tan sabia de algo tan humilde como una judía verde. ¿Y tú qué sabes del viaje?, preguntó la brasa, un poco desconcertada. Sé que todo en la vida tiene un propósito, respondió la judía verde, inclinando ligeramente su tallo hacia ellos. Quizás mi lugar está aquí, pero mi corazón anhela ver lo que otros ven. Y si me permiten, puedo ser su compañera en este viaje. La paciencia de la tierra y la sabiduría de la naturaleza siempre encuentran una manera. Los tres se miraron en silencio por un momento, como si estuvieran reconociendo que algo más grande los había unido. El viento soplaba suavemente, la brasa mantenía su calor tenue, y la judía verde, aunque inmóvil, emanaba una calma profunda. Juntos, sin saber exactamente qué les depararía el camino, tomaron una decisión: emprenderían el viaje. Así, en ese preciso instante, comenzó una aventura que, aunque aparentemente sencilla, prometía llevarlos más allá de lo que jamás imaginaron, hacia un destino que solo el tiempo revelaría. Capítulo 2. El deseo de viajar y descubrir el mundo. El sol ya se había retirado tras el horizonte, y la luz suave de la luna bañaba el prado con su resplandor plateado. Una calma profunda envolvía el aire, y los tres nuevos compañeros de viaje se encontraban en el umbral de una aventura que, aunque incierta, llenaba sus corazones de una extraña emoción. El viento, al parecer consciente de su misión, soplaba con suavidad, acariciando la brizna de paja, calentando la brasa y meciendo a la judía verde. Era el momento perfecto para comenzar. Entonces, ¿cómo lo haremos?, preguntó la brizna de paja, cuyo ligero cuerpo comenzaba a moverse al compás del viento, ansiosa por empezar. La brasa, con su calor tenue, observó el cielo nocturno y luego a la brizna, en silencio por un momento. Su chispa interna parecía reflexionar sobre la cuestión. Lo primero que necesitamos, respondió la brasa, es dejar este prado y adentrarnos en el bosque cercano. En la oscuridad, el camino será incierto, pero el bosque siempre tiene algo que enseñarnos. Tal vez allí descubramos la verdadera esencia del viaje. La judía verde, que siempre había crecido en la misma tierra, con sus raíces firmemente sujetas a la tierra, sintió una mezcla de temor y excitación. La idea de abandonar su hogar, de moverse hacia lo desconocido, le resultaba aterradora, pero algo en su interior la impulsaba a ir adelante. Un susurro lejano de sabiduría natural hablaba de crecimiento y transformación. El viaje era también un despertar. No tengo miedo, pero ¿cómo puedo viajar si no tengo piernas para caminar?, preguntó la judía verde, un tono de duda mezclado con curiosidad en su voz. La brasa, sabedora de que su camino ya había sido distinto, pero también lleno de desafíos, sonrió con suavidad. No todas las criaturas necesitan caminar para viajar. Algunos lo hacen con el viento, otros con el calor de su interior, y otros simplemente con la voluntad de cambiar. El viaje no siempre se trata de mover los pies, sino de mover el alma. La brizna de paja, que había estado escuchando atentamente, asintió con entusiasmo. Yo me dejo llevar por el viento, no tengo nada que temer. Puedo ir donde el aire me lleve, y si el camino se vuelve peligroso, el viento me llevará a salvo. La brasa observó a la brizna con aprobación. La ligereza de su ser y su disposición al cambio eran cualidades que no todos poseían, y eso la hacía más valiosa para el viaje. A su vez, la judía verde se sentía fortalecida por la confianza que emanaba de la brasa y la brizna. Así, sin más palabras, el trío comenzó a moverse. El viento soplaba con fuerza, tomando a la brizna y haciéndola danzar por el aire, llevándola por encima de las flores y las hierbas. Mientras tanto, la brasa seguía su camino, deslizándose suavemente por el suelo, dejándose guiar por el calor residual que emanaba de su cuerpo. La judía verde, en su quietud, avanzaba con la ayuda de los movimientos del viento que la agitaban suavemente y la empujaban hacia adelante. La brizna, impulsada por el viento, llegó rápidamente al borde del bosque, donde los árboles altos y majestuosos se erguían como guardianes del misterioso mundo interior. Las sombras de la noche eran densas allí, y el aire fresco del bosque le daba una sensación de estar entrando en un lugar completamente diferente al que había conocido.
Este lugar es tan distinto del prado, dijo la brizna, fascinada por la densidad del aire, que parecía tener un peso diferente al de la llanura abierta. Podía sentir los susurros de los árboles, las hojas moviéndose como si quisieran hablar. La brasa, más acostumbrada a la oscuridad, no se mostró tan sorprendida, pero sus sentidos se agudizaron, como si la quietud del bosque la llamara hacia un conocimiento más profundo. El bosque es un lugar lleno de secretos, respondió, su voz resonando suavemente entre los árboles. Es allí donde descubriremos lo que realmente significa viajar. No solo se trata de ver lugares nuevos, sino de ver con otros ojos. La judía verde, aunque en silencio, también sentía la magia que envolvía el lugar. La tierra de donde provenía estaba llena de raíces viejas y firmes, pero allí, en ese bosque, todo parecía estar en constante cambio, en movimiento. Es extraño, dijo la judía verde. La tierra en la que crezco es firme, siempre lo ha sido. Pero aquí, todo parece estar en flujo. No sé si esto es lo que quiero. Las raíces siempre me dieron seguridad, pero ¿qué pasa si es tiempo de cambiar? La brasa, con una sabiduría que solo se obtiene a través del paso del tiempo, le respondió con calma. El cambio es inevitable, querida judía verde. Incluso las raíces más profundas deben aprender a moverse de vez en cuando. Quizás este viaje no sea solo un recorrido físico. Tal vez sea también un viaje del alma, hacia la comprensión de que todo, incluso lo más arraigado, debe adaptarse. La brizna, que había estado danzando en el aire, se acercó a la judía verde, viéndola con una mirada que reflejaba tanto la ligereza de su ser como la comprensión de lo que le estaba ocurriendo. No te preocupes, judía verde, le dijo. No necesitas moverte de la misma forma en que lo hacemos nosotros. Tu fuerza está en tu capacidad de adaptación, en cómo, aunque estés quieta, te mueves dentro de ti misma. Quizás ese sea el verdadero viaje, ¿no crees? La judía verde sonrió, aunque con cierta melancolía, y asintió en silencio. En ese momento, comprendió algo profundo. No siempre es necesario cambiar el lugar donde uno está para comenzar un viaje. A veces, el verdadero cambio ocurre dentro de uno mismo. El viaje del trío continuó. Mientras la brizna flotaba en el aire, la brasa avanzaba con su calor sutil, y la judía verde, aunque más estática, seguía su curso, movida por la voluntad del viento y la fuerza de la tierra. No sabían a dónde los llevaría el camino, pero algo dentro de ellos les decía que, independientemente de los obstáculos que pudieran encontrar, este viaje cambiaría algo esencial en su ser. En el silencio de la noche, el susurro de las hojas y el canto distante de algún animal les recordaban que el mundo era vasto, misterioso y lleno de secretos por descubrir. Así, el deseo de viajar, de entender, de transformar lo que parecía inmutable, los había unido en un destino común, uno que, aunque incierto, prometía revelar más de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado. Y con cada paso, con cada movimiento, se adentraban más en ese misterio, cada vez más dispuestos a dejar que el viaje los transformara, incluso si eso significaba perderse en el proceso. Capítulo 3. Encuentro con el viento y los susurros del bosque. La oscuridad del bosque envolvía a la brizna de paja, la brasa y la judía verde, pero era una oscuridad diferente a la que conocían. Allí, entre los árboles altos que se alzaban como gigantes en la penumbra, las sombras parecían tener vida propia. El aire fresco que respiraban estaba lleno de susurros y murmullos, como si el bosque entero estuviera contando historias secretas a quienes tuvieran la paciencia de escuchar. El viento soplaba suavemente entre las hojas, susurrando con una cadencia que parecía tener un lenguaje propio, uno que solo los más atentos podían entender. La brizna de paja, ligera como siempre, se movía con la corriente del viento, sintiendo su abrazo como un llamado. La brasa, aunque menos ligera, sentía la vibración del aire en su interior, reconociendo que allí, en ese lugar lleno de vida, el viento también tenía algo que ofrecer. El viento, dijo la brizna de paja, con la emoción que siempre le producía el sonido de la corriente. Su voz se mezclaba con el susurro del bosque, como si ella misma fuera parte de la naturaleza que la rodeaba. Parece hablar, como si tuviera algo importante que decirnos. Algo que debemos descubrir. La brasa, detenida por un momento, cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su superficie caliente. Durante un breve instante, sintió como el aire penetraba en ella, llevándose parte de su calor y trayendo consigo una sensación de frescura que le era extraña. El viento tiene muchas voces, respondió la brasa,
sin abrir los ojos. Sus palabras eran meditativas, como si estuviera hablando desde un lugar profundo en su ser. Algunas veces nos lleva lejos, otras veces nos muestra la dirección correcta, pero siempre está en movimiento. Es lo que nos empuja hacia adelante, aunque no siempre comprendemos por qué. Tal vez nos está diciendo que hay algo más allá de lo que vemos, algo que no se muestra a simple vista. La judía verde, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a sentir el viento con una intensidad nueva. La suavidad con la que la brisa tocaba sus hojas y tallos la hacía pensar en su propio crecimiento. No necesitaba moverse, ni siquiera buscar el calor de la brasa o la ligereza de la brizna de paja. El viento la tocaba con un cariño sutil, como si invitara a su interior a florecer de una manera nueva. ¿Era eso lo que significaba viajar? No necesariamente moverse, sino transformarse, crecer desde el interior. Nunca antes había sentido el viento de esta manera, dijo la judía verde, sorprendida por la conexión que sentía con la naturaleza que la rodeaba. Siempre pensé que era el suelo lo que me daba fuerza, pero ahora siento que el aire también tiene algo que ofrecerme. Algo que no conocía. El viento, en su curso constante, pareció reconocer la sabiduría de la judía verde. Susurros suaves rodearon a los tres viajeros, como si les transmitiera secretos ancestrales, secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar podían comprender. El bosque parecía tomar vida a su alrededor, y de alguna manera, todo lo que ocurría estaba relacionado, como si el viento, el suelo y los árboles fueran partes de un solo cuerpo. Es el aire el que mantiene todo en movimiento, dijo la brasa, abriendo los ojos lentamente. Sus palabras, aunque sencillas, parecían contener una verdad profunda. Sin él, la tierra no podría respirarse, ni el fuego podría encenderse. El viento es el vínculo entre el cielo y la tierra, y es el que nos guía hacia lo que aún no sabemos. La brizna de paja, que había estado danzando con el viento, ahora parecía más tranquila. Observó cómo el viento tocaba las hojas de los árboles cercanos, cómo las ramas se movían suavemente al compás de una melodía inaudible. El aire era su compañero, su amigo y guía, y en ese momento comprendió algo que hasta entonces le había sido ajeno. Tal vez el viaje no sea solo un cambio de lugar, sino un cambio de perspectiva, dijo la brizna, con una sonrisa en su voz. A veces, el viento nos lleva a lugares lejanos, pero otras veces, el viento nos lleva hacia dentro de nosotros mismos. Puede ser que el viaje no sea hacia afuera, sino hacia adentro. La judía verde, escuchando esas palabras, comprendió la sabiduría en ellas. El viaje que todos ellos emprendían no se trataba únicamente de cambiar su entorno, sino de cambiar la manera en que veían su propio ser. Los tres, aunque diferentes, estaban siendo llamados a un despertar. El viento, con su suave insistencia, les mostraba que el verdadero destino era más que un lugar, era una transformación. Nunca imaginé que el viento podría enseñar tanto, murmuró la judía verde, una expresión de asombro en su voz. Y mientras lo decía, algo en ella cambió. Sentía como sus raíces, aunque aún firmemente sujetas al suelo, parecían abrirse al aire, al mundo que había más allá de lo visible. El camino continuó a través del bosque, donde los árboles susurraban entre sí, y el viento guiaba a los tres viajeros. Cada uno de ellos, aunque distinto en su forma, había comenzado a comprender que el viaje no solo implicaba moverse de un lugar a otro. Era un viaje hacia lo profundo, hacia lo interno, hacia lo desconocido. Un viaje en el que las respuestas no se encontraban en el destino, sino en cada paso dado, en cada cambio experimentado. A medida que avanzaban, la brizna de paja, la brasa y la judía verde se dieron cuenta de que el bosque, aunque vasto y misterioso, no estaba allí para asustarlos, sino para enseñarles. Y, de alguna manera, ya no importaba si su destino estaba más allá del horizonte, porque lo que realmente importaba era lo que cada uno de ellos estaba aprendiendo sobre sí mismos. En el silencio que seguía a las palabras de la judía verde, el viento soplaba una vez más, como una invitación a seguir adelante. Y ellos, con corazones llenos de esperanza y un poco más sabios que antes, siguieron su camino, sin saber a dónde los llevaría, pero con la certeza de que cada paso era un paso hacia el descubrimiento. Capítulo 4. La luz que se filtra entre las sombras. El día había comenzado a ceder su esplendor, y el cielo, ahora teñido de un suave tono anaranjado, prometía un atardecer que se entrelazaba con los primeros destellos de la noche. El viento, que parecía haber guiado a la brizna de paja, la brasa y la judía verde durante su travesía,
comenzaba a adquirir una intensidad nueva, como si el propio aire estuviera anticipando un cambio. El bosque, más que nunca, parecía tener vida propia. Cada sombra alargada entre los árboles se sentía como una promesa, un misterio que esperaba ser desvelado. A medida que los tres compañeros se adentraban más en el bosque, el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más profundo. Los árboles se apretaban, creando un túnel verde que apenas dejaba pasar la luz del día. Sin embargo, en ese mar de sombras, algo cambiaba. En cada rincón, una luz tenue se filtraba entre las hojas, transformándose en destellos dorados que tocaban con suavidad todo lo que encontraban a su paso. Era como si el sol, al esconderse, hubiera dejado un rastro de su luz en el bosque, una huella que nadie había notado hasta entonces. La brizna de paja, siempre tan ligera y rápida, se detuvo un instante. Se sintió atraída por esa luz que se deslizaba entre las sombras, como si una fuerza invisible la llamara. Su mirada se perdió entre las hojas, observando los reflejos que danzaban a la par que el viento las mecía. ¿Has notado eso?, preguntó la brizna de paja, con voz suave, mientras sus hojas temblaban ligeramente al contacto con el aire. La luz parece bailar entre las sombras, como si estuviera buscando algo. Como si estuviera jugando al escondite con nosotros. La brasa, con su presencia cálida y constante, observó la escena con una calma profunda. A pesar de ser una entidad de fuego, sabía que la luz no era algo que pudiera tomar a la ligera. Sabía que allí, entre las sombras, se escondían muchas más respuestas de las que aparentaba el bosque. La luz y la oscuridad siempre han sido dos caras de la misma moneda, respondió la brasa, su voz profunda y serena. Con cada palabra, el calor que emanaba de ella parecía diluirse en el aire frío de la tarde. La luz no puede existir sin la oscuridad, y la oscuridad, a su vez, es solo un refugio para la luz que aún no ha llegado. Quizás ese es el propósito del bosque, mostrarnos que ambos elementos, la luz y la sombra, coexisten en un mismo espacio, y que ambos son necesarios para que todo siga en equilibrio. La judía verde, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió como las palabras de la brasa comenzaban a resonar en su interior. De alguna manera, entendió que lo que sucedía a su alrededor no solo era un fenómeno natural. La luz que se colaba entre las sombras, esa mezcla de claridad y oscuridad, le hablaba de algo más profundo, algo que tocaba su esencia misma. El sol nunca se va del todo, dijo la judía verde, con una sonrisa sutil en su voz. Aunque el cielo se oscurezca, aunque las estrellas empiecen a brillar, el sol deja su huella. La luz es persistente, y quizás eso es lo que somos todos, una pequeña chispa de la luz que nunca se apaga. Las palabras de la judía verde parecían abrir una puerta en el corazón del bosque. De repente, las sombras no eran vistas como algo a temer, sino como una parte natural del proceso, como algo que debía ser comprendido. El brillo dorado que se colaba entre las hojas ya no parecía un accidente. Era parte de un juego, de una danza que existía desde tiempos inmemoriales, una danza en la que la luz se escondía solo para reaparecer en el momento preciso. La brizna de paja, aunque pequeña y ligera, sintió en su interior una profunda sensación de conexión. Había algo mágico en la luz que se filtraba entre las hojas, como si todo el universo estuviera jugando con la idea de la dualidad, de lo visible y lo invisible. Recordó entonces lo que había dicho la brasa, que la luz y la sombra son dos elementos entrelazados, dos fuerzas que no pueden existir separadas. Creo que el bosque nos está mostrando algo, dijo la brizna de paja, sus palabras llenas de fascinación. Nos está mostrando que, al igual que en este lugar, en nuestras vidas también hay momentos de luz y momentos de sombra. Y en esos momentos en los que la luz se esconde, debemos aprender a abrazar las sombras, porque es allí donde las respuestas se encuentran. El viento soplaba ahora con más fuerza, como si se uniera al diálogo de los tres. Las hojas crujían suavemente, y las ramas de los árboles se movían de una forma que parecía coreografiada, como si todo el bosque estuviera participando en una sinfonía silenciosa. El aire estaba impregnado de algo nuevo, una energía que fluía a través de ellos y que les hacía sentir que el bosque no solo estaba vivo, sino que era consciente de su presencia. Quizás el viaje que estamos haciendo no sea solo físico, dijo la judía verde, con un tono meditativo. Quizás el verdadero viaje es el que hacemos dentro de nosotros mismos. Este bosque, con su luz y oscuridad, nos está mostrando el camino hacia nuestro propio interior. La brasa asintió, su fuego interior ardiendo más suavemente al ritmo de sus pensamientos.
Es en los momentos de oscuridad donde descubrimos lo que realmente somos, dijo, con una sabiduría que solo los años de fuego podían proporcionar. La luz siempre estará allí, pero son las sombras las que nos desafían a encontrarla. El viento, en su constante vaivén, les envolvía con un abrazo casi tangible. La brizna de paja, la brasa y la judía verde estaban empezando a comprender que el bosque, con sus secretos y misterios, no era solo un lugar físico, sino una representación de todo lo que tenían que explorar dentro de sí mismos. El balance entre la luz y la oscuridad no solo era una ley natural, sino un recordatorio de que todo, en su esencia más profunda, estaba en constante transformación. Y como seres conscientes, su viaje no solo era hacia el horizonte, sino hacia lo más profundo de su ser. El bosque, al igual que la vida, estaba lleno de cambios. Y cada cambio traía consigo una nueva revelación, una nueva capa que debía ser descubierta. Así, mientras los tres continuaban su travesía, sabían que cada paso les acercaba más a la comprensión de su propósito, a la unión de las luces y sombras que los definían. En ese instante, la luz del atardecer se mezcló con las sombras, creando una atmósfera de serenidad y reflexión. El camino seguía adelante, pero ya no era solo un camino hacia un destino físico. Era un viaje hacia la comprensión de los misterios de la vida, hacia la aceptación de que todo, en su tiempo y espacio, tiene un lugar en el gran ciclo de la existencia. Capítulo 5. El reflejo de la verdad en el agua. El bosque había comenzado a abrirse un poco, dejando atrás los espesos troncos que se interponían entre las luces del día y la serenidad de la noche que avanzaba. El aire estaba impregnado de una sensación profunda, como si el mismo mundo estuviera pausado, esperando que algo ocurriera. En la distancia, se podía escuchar el susurro de un río, que parecía invocar a los tres viajeros hacia su cauce. Sin prisa, sin tregua, el camino seguía siendo claro, aunque cada paso daba la sensación de ser una nueva encrucijada. La brizna de paja avanzaba ligera, como siempre, casi flotando, sintiendo en cada movimiento el suave crujir de las hojas secas bajo sus pies diminutos. Había algo en el ambiente que comenzaba a calar hondo en su ser. La promesa de que algo profundo, algo revelador, se encontraba cerca, flotaba como una corriente invisible entre los árboles. La brasa, con su calor constante y su presencia imponente, avanzaba a su lado, cada vez más silenciosa, absorbida por el ambiente que la rodeaba. La luz de su fuego parecía apagarse de manera sutil a medida que el río se acercaba, como si el agua tuviera el poder de suavizar su ardor. Sus pensamientos eran profundos y tranquilos, como si estuviera buscando respuestas en cada destello del paisaje que pasaba ante ella. La judía verde, siempre observadora y sabia, caminaba con un paso sereno, dejando que su cuerpo se adaptara al ritmo pausado del bosque. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más palpable, y los pensamientos de cada uno se mezclaban con el murmullo lejano del río. La corriente, con su flujo interminable, parecía invitarles a escuchar algo más allá del ruido constante de la naturaleza. Y así, al llegar a la orilla, todos comprendieron que el verdadero propósito de su viaje era encontrarse con algo mucho más grande que ellos mismos. El río, con su agua cristalina que reflejaba las primeras estrellas del atardecer, parecía estar suspendido en el tiempo. No era solo agua que fluía, sino una historia que había sido contada desde el principio de los tiempos. Cada onda en la superficie del río era como una palabra que no se decía en voz alta, pero que todos podían entender. Como un poema en el que cada verso fluye hacia el siguiente, y cada reflexión se funde con la siguiente. El agua, a pesar de ser tan sencilla y clara, albergaba una complejidad infinita. La brizna de paja se acercó al agua y se agachó para observar cómo el reflejo del cielo se sumergía en las profundidades del río. La luz dorada del sol se desvanecía lentamente en el horizonte, mientras las primeras estrellas comenzaban a asomar tímidamente, como si quisieran observar, desde su lejano rincón del universo, el misterio de la vida en la Tierra. ¿Qué crees que hay al fondo?, preguntó la brizna de paja, su voz suave, apenas un susurro. La brasa, al escuchar la pregunta, se detuvo y miró el agua con una intensidad tranquila. Su fuego, siempre presente, parecía desvanecerse un poco más, como si el agua, tan pura y serena, tuviera el poder de calmar incluso a la más ardiente de las llamas. Lo que el agua refleja no es siempre lo que realmente está allí, respondió la brasa, su voz llena de una sabiduría callada, como si hubiera visto ya demasiados reflejos para dejarse engañar por ellos. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, hacia el flujo interminable del río.
El agua es un espejo, pero no siempre refleja la verdad de manera completa. Lo que vemos en ella son solo fragmentos de lo que existe en el mundo más allá de su superficie. La judía verde, que había estado observando el río en silencio, se acercó también a la orilla y miró profundamente en sus aguas. En el reflejo del río, vio más que simples imágenes. Vio las estrellas comenzar a brillar en la superficie del agua, y en su brillo vio algo más. Vio una conexión. Algo que parecía unir todos los elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Algo que no podía explicarse con palabras, pero que, de alguna manera, todos los presentes sentían. Lo que el río nos muestra es solo una parte de la verdad, dijo la judía verde, con una serenidad que emanaba de su propia esencia. Su voz era un susurro, pero cargado de una certeza que no necesitaba explicación. El agua refleja lo que está sobre ella, pero el verdadero secreto está debajo, en las profundidades. Tal vez el reflejo no sea la verdad completa, sino solo una invitación a buscar más allá, a ir más allá de lo evidente. La brizna de paja, con su ligera forma, sintió como esas palabras resonaban profundamente en su interior. En su corta existencia, había aprendido que la vida no siempre era como la veía a simple vista, pero aún así no sabía qué hacer con ese conocimiento. El reflejo del río le enseñaba, de alguna manera, que había algo más profundo en cada cosa, algo que trascendía lo que podía percibir con sus pequeños ojos. La brasa, como siempre, parecía estar más en contacto con lo tangible. Sabía lo que era el fuego, lo que era el calor, y lo que podía consumir y transformar. Sin embargo, el agua le ofrecía algo nuevo, algo que no podía controlar ni dominar. El agua no se dejaba vencer por la fuerza. Más bien, fluía, se adaptaba, se deslizaba suavemente a través de cualquier obstáculo que encontraba en su camino. Es curioso, dijo la brasa, con una sonrisa tranquila. El fuego consume y transforma, mientras que el agua fluye y se adapta. Pero ambos son esenciales, ambos tienen un propósito que va más allá de lo que vemos a simple vista. El agua no es solo un reflejo, es un recordatorio de que la verdad no siempre está en la superficie, sino que se encuentra en las profundidades, esperando ser descubierta. Los tres compañeros se quedaron en silencio, mirando el río. El sol ya había desaparecido completamente, y las estrellas brillaban con intensidad sobre ellos. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, y el sonido constante del agua les envolvía como una canción ancestral. Al final, comprendieron que la verdad no siempre era clara ni evidente. A veces, estaba oculta en las sombras del río, o en la suavidad de un reflejo, o en la calma de un atardecer. Y así, como el agua del río, ellos también debían aprender a fluir, a buscar lo que estaba más allá de la superficie, a no conformarse con lo visible, sino adentrarse en las profundidades de lo que la vida tenía para ofrecer. El viaje, como el río, continuaba. Y cada paso era una invitación a descubrir lo que estaba más allá de las aguas tranquilas, a comprender que, aunque todo se reflejara en la superficie, siempre había algo más esperándoles en las profundidades de su propia existencia. Capítulo 6. El camino del eco y la montaña silente. La luna se alzaba en el firmamento, bañando con su luz plateada el sendero que los tres viajeros seguían, como si la misma noche les guiara con sus dedos de sombra. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba, y el aire comenzaba a tomar una densidad especial, como si las montañas cercanas respiraran con ellos. El viento, al principio suave y cálido, se tornaba más fresco y envolvente, como un abrazo de la naturaleza misma. El paisaje, antes exuberante de árboles y zarzas, empezaba a dar paso a formaciones rocosas, imponentes, que se alzaban hacia el cielo con una presencia inquebrantable. La brizna de paja, ligera como siempre, se movía con gracia a través de la senda. Su delicado cuerpo parecía casi desaparecer en la sombra de las grandes piedras, pero su presencia no era menos importante. Ella sentía la llamada de las montañas, un susurro lejano que parecía resonar en su alma, pidiéndole que prestara atención. Cada paso era como una danza con el viento, pero había algo más allá de la simple sensación de movimiento. En el aire flotaba una pregunta, una búsqueda que se extendía hasta los picos más altos que se alcanzaban a ver en el horizonte. La montaña guardaba secretos, y la brizna de paja sabía que su propósito no solo era viajar, sino también desentrañar lo que ella representaba. La brasa, con su fuego siempre ardiente, seguía a su lado, pero su naturaleza había cambiado.
Había algo en las montañas que parecía desafiar la intensidad de su calor, como si el aire fresco y la quietud de las piedras le estuvieran enseñando una lección que ella aún no había aprendido. El fuego, aunque feroz y dominante, necesitaba algo más para seguir ardiendo. No se trataba solo de la fuerza que emanaba de ella, sino de la paciencia, la quietud que las montañas ofrecían. Aunque su llama seguía viva, su mirada ahora era más introspectiva, más serena, como si comenzara a entender que el fuego no solo era destrucción, sino también una forma de transformación. La judía verde, que siempre había estado alerta y sabia, caminaba con una tranquilidad que reflejaba la sabiduría de la tierra misma. Al observar el paisaje, algo en su ser se sentía alineado con las rocas y el viento. La montaña no era solo un obstáculo a superar, era una metáfora de la vida misma. La permanencia de las montañas, su quietud y solidez, le hablaban de algo profundo, algo que no se encontraba en la fragilidad de la brizna ni en la intensidad de la brasa. Las montañas eran antiguas, y habían presenciado la vida de miles de generaciones. Guardaban el eco de todos aquellos que las habían mirado, las habían escalado, o simplemente se habían detenido a descansar en sus sombras. El camino seguía ascendiendo, cada paso más pesado que el anterior, a medida que la inclinación del terreno se hacía más pronunciada. Pero, a pesar del esfuerzo, el silencio que rodeaba a los tres viajeros era profundo, casi reverencial. Solo el sonido del viento y el crujir de las piedras bajo sus pies interrumpían la quietud. La brizna de paja sentía que cada respiración se convertía en parte del paisaje, como si su ser entero estuviera fusionándose con el entorno. No era solo un viaje físico, cada paso sentía como un avance hacia algo mucho más grande, una comprensión que solo podía alcanzarse al estar en sintonía con la montaña. A medida que la altura aumentaba, la brisa se volvía más fría y el terreno más difícil. Las rocas, antes tan lejanas, ahora estaban cerca, enormes y silenciosas. La luz de la luna les daba una presencia casi mística. A lo lejos, la silueta de la montaña parecía una criatura dormida, cuyo sueño duraba siglos. Y en su corazón, en el centro de su ser, resonaba un eco que la brizna de paja no podía identificar. Era como si la montaña le estuviera hablando, no con palabras, sino con una vibración profunda que tocaba los cimientos de su alma. La brasa, con su calor menguante, avanzaba con más cautela. El aire frío no ayudaba a mantener su fuego vivo, y su energía parecía desvanecerse un poco, cada vez más lejos de su naturaleza ardiente. Miró las montañas con una mezcla de asombro y respeto. Jamás había sentido algo así. La fuerza de la montaña no la consumía ni la derretía, como su fuego haría con las cosas que tocaba. En cambio, la montaña la invitaba a detenerse, a observar, a comprender. ¿Qué es lo que buscamos en estos picos tan altos?, preguntó la brasa, su voz suave, como si temiera interrumpir el silencio que envolvía todo a su alrededor. La judía verde se detuvo un momento y observó el horizonte. Las estrellas comenzaban a brillar con más fuerza, y el silencio era absoluto, como si el mundo entero estuviera suspendido en una quietud perfecta. La montaña guarda la sabiduría de los siglos, respondió la judía verde, su voz tranquila, como si ella misma estuviera conversando con las mismas rocas. Nos enseña que la calma y la constancia son más poderosas que la rapidez o la furia. Las montañas no se apresuran, pero su presencia es eterna. Y nosotros, al subirlas, buscamos encontrar la quietud dentro de nosotros mismos. La brizna de paja escuchó en silencio. Su alma, ligera y curiosa, sintió el peso de esas palabras, como si la montaña estuviera abriéndose ante ella, invitándola a comprender algo que solo podía entender al estar en su cima. El aire se volvió más fresco y, por un momento, todo el mundo parecía desvanecerse, dejándolos solos, rodeados por las rocas y el viento. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, llegaron a un pequeño claro en la cima de la montaña. Era un espacio vacío, rodeado de rocas que se alzaban como guardianes de la paz. En el centro del claro, una piedra plana y amplia parecía ser el asiento perfecto para contemplar la vastedad del mundo. La brizna de paja se acercó primero, seguida por la brasa y la judía verde. Se sentaron en silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre ellos. Desde ese alto lugar, todo parecía pequeño, lejano. El horizonte se expandía sin fin, y el murmullo del viento se mezclaba con el eco de su propia existencia. Las montañas, a su alrededor, parecían guardianes silenciosos de un conocimiento que solo podía ser percibido en la calma.
La brizna de paja cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la pureza del aire y la serenidad de la montaña. Era como si el mundo entero hubiera quedado atrás, como si todo lo que importaba ahora era ese momento, ese lugar, y la conexión que compartían con la naturaleza. Aquí es donde la verdad se revela, dijo la judía verde en voz baja. En la quietud, en el silencio profundo de la montaña, es donde aprendemos a escuchar lo que realmente importa. Y mientras la brisa de la montaña acariciaba sus rostros, comprendieron que, aunque la jornada fuera difícil, aunque el viaje a veces pareciera interminable, la montaña les había enseñado algo valioso, que el verdadero propósito no está en la cima, ni en el final del camino, sino en lo que se aprende y se experimenta mientras se asciende, paso a paso, hacia lo desconocido. Capítulo 7. La prueba del eco y el fuego interior. El sol se alzaba con timidez por detrás de las montañas, iluminando el sendero con su luz dorada, que se reflejaba en las rocas cubiertas de musgo. La quietud de la noche había quedado atrás, pero el aire fresco de la madrugada seguía envolviendo a los tres viajeros en un abrazo suave y lleno de misterio. Aunque su camino hasta aquí había sido arduo, el paisaje que se extendía ante ellos era, a su modo, un premio que superaba todas las expectativas. A medida que avanzaban, la vastedad del mundo les parecía aún más impresionante, como si el lugar que los rodeaba fuera una pintura detallada, pintada con las manos invisibles de la naturaleza. La brizna de paja caminaba, como siempre, ligera y ágil. Sin embargo, su mente estaba ocupada con las reflexiones de la noche anterior, cuando la montaña les había mostrado que la verdadera fuerza no siempre era visible, no siempre estaba en la rapidez del paso o en la intensidad de los esfuerzos. La montaña les había enseñado que la paciencia, la constancia y la aceptación del proceso eran tan poderosas como cualquier desafío físico. Había algo en ella, en la quietud de sus picos, que sugería una forma diferente de ver el mundo, una visión en la que la sabiduría no llegaba a través del ruido, sino a través del silencio. A su lado, la brasa mantenía su fuego, aunque su llama ya no era tan vibrante como antes. La montaña había hecho su trabajo, y la brasa estaba empezando a entender que su fuerza, su ardor, también debía adaptarse al entorno. En la quietud de las altas tierras, el calor del fuego parecía más contenido, más medido. Su poder no se dispersaba en el aire, sino que se concentraba, como una fuente de energía latente, esperando el momento adecuado para ser desatado. Había algo en este proceso de transformación que fascinaba a la brasa, algo en la calma del entorno que le pedía que se entregara a una nueva forma de existir. La judía verde, con su sabiduría antigua, observaba todo con una mirada tranquila, pero atenta. Ella había entendido desde el principio que el viaje no era solo físico, sino espiritual. Las montañas eran mucho más que piedras y rocas, eran un reflejo de la vida misma, de la resistencia, la paz y el cambio. La judía verde sabía que la verdadera prueba no era escalar las alturas, sino aprender a escuchar lo que las montañas, el viento y el silencio podían enseñar. La montaña les había mostrado que todo lo que hacían tenía un propósito, y que los desafíos que se encontraban en el camino no eran solo obstáculos, sino lecciones disfrazadas. Mientras avanzaban, el sendero se hacía cada vez más empinado, y las rocas comenzaban a ser más grandes y más difíciles de escalar. Pero no parecía haber incomodidad en los tres viajeros. A pesar de la dificultad física, había un entendimiento mutuo entre ellos, una conexión profunda que los mantenía firmes. La brizna de paja, ligera y flexible, encontraba una manera de saltar entre las piedras con agilidad. La brasa, aunque ya no tan impetuosa, no dejaba de iluminar su camino, guiándolos con su calor suave. La judía verde, con su calma infinita, avanzaba a un ritmo constante, siempre observando y aprendiendo de cada paso. De repente, el paisaje se abrió ante ellos, y un inmenso abismo se extendió frente a ellos, como una grieta en la tierra. A lo lejos, se podía ver otro pico, más alto, pero un precipicio los separaba de él. Era un abismo profundo, con rocas que caían en un vacío insondable. Ante la vista de tal desafío, los tres viajeros se detuvieron. «Este es el eco de la montaña», dijo la judía verde, su voz tan serena como siempre. La montaña no es solo una barrera física. Es también un reflejo de nuestros propios miedos y dudas. Este abismo, como todo desafío, nos pide que superemos nuestra propia resistencia, que demos un paso hacia lo desconocido. La brizna de paja miró el abismo con atención. El vacío parecía inmenso, un abismo sin fin, pero ella también lo veía de una manera diferente.
No lo percibía solo como un obstáculo, sino como una oportunidad para demostrar su valía. Sabía que, aunque la distancia era grande, la tarea no era más difícil que cualquier otra que hubiera enfrentado antes. La montaña les había enseñado que no se trataba de saltar al vacío con imprudencia, sino de dar un paso decidido, con la certeza de que el camino, por más incierto que fuera, estaba destinado a ser recorrido. La brasa, con su fuego cada vez más contenido, observaba el abismo con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. El fuego no temía lo desconocido, pero se encontraba ante una prueba en la que su naturaleza debía adaptarse a algo mucho más grande que sus llamas. La montaña les pedía algo más que fuego, les pedía paciencia, control y dirección. La brasa entendió que este no era un momento para arder con intensidad, sino para ser la chispa que ilumina el camino, la luz sutil que ayuda a encontrar el camino a través de la oscuridad. Después de unos momentos de silencio, la judía verde habló de nuevo. El abismo es solo un espejo, dijo. Lo que tememos de él es solo una proyección de nuestros propios miedos. No es el abismo el que debe superarse, sino el miedo a caer. Solo cuando lo enfrentemos con serenidad podremos cruzarlo. La brizna de paja, inspirada por estas palabras, dio un paso al frente, su pequeño cuerpo desafiando la profundidad del abismo. Se aproximó al borde, observando las rocas que caían hacia lo desconocido, pero sin flaquear. Sabía que, aunque el miedo podía estar presente, el objetivo era avanzar, no dejarse vencer por la imagen del vacío. Con un suspiro, ella saltó, ligera como siempre, confiada en que su agilidad y su determinación le permitirían atravesar la grieta. En un parpadeo, la brizna de paja ya estaba del otro lado, equilibrándose sobre una roca firme que se encontraba justo al otro lado del abismo. Miró hacia atrás y vio a la brasa y la judía verde con una mirada de apoyo. Ahora sabía lo que significaba atravesar el vacío, no solo con el cuerpo, sino con la mente y el corazón. La brasa se acercó al borde con más cautela. Sabía que este desafío no era el mismo que otros que había enfrentado antes, pero también sabía que no podía retirarse. El fuego dentro de ella había comenzado a brillar de nuevo, aunque con una luz más suave, más dirigida. Ella no saltó, pero comenzó a caminar por una estrecha cornisa de rocas que bordeaba el abismo. Cada paso era preciso, controlado, como un recordatorio de que la fuerza también radicaba en la templanza. Finalmente, la judía verde, con su sabiduría tranquila, caminó hacia el borde y se detuvo. Observó el vacío, pero no lo vio como un obstáculo. Lo vio como una oportunidad para practicar lo que más valoraba, la serenidad. Dio un paso hacia adelante, no con prisas, pero con la certeza de que, en el momento adecuado, también ella cruzaría el abismo. Los tres viajeros se reunieron al otro lado, sus corazones llenos de una paz profunda. El abismo, que al principio parecía un desafío insuperable, se había convertido en una lección. Habían aprendido que la verdadera prueba no era solo sobre superar los obstáculos externos, sino sobre enfrentar y dominar los miedos internos, aquellos que nacen en el corazón de cada uno. Y ahora, al mirar hacia adelante, sabían que el siguiente paso no sería solo un avance físico, sino un avance hacia una comprensión aún más profunda de sí mismos. Capítulo 8. La melodía del viento y la danza del tiempo. El viento soplaba con una suavidad inusitada, casi como si la naturaleza misma estuviera cantando una melodía ancestral, una canción que resonaba en lo más profundo de los corazones de los viajeros. Cada ráfaga de aire parecía estar impregnada con una sabiduría antigua, una sabiduría que hablaba en susurros, como si las montañas, los árboles y las rocas hubieran estado esperando tanto tiempo para contar sus historias. La brisa era cálida, pero en su frescura también llevaba consigo una sensación de misterio, como si estuvieran a punto de atravesar una frontera entre lo conocido y lo desconocido. La brizna de paja, ligera como siempre, caminaba con el mismo paso decidido, pero su mente estaba más abierta que nunca. Después de todo lo vivido, de las pruebas y desafíos que habían enfrentado hasta ahora, sentía una sensación de transformación en el aire, algo que no podía describir con palabras, pero que estaba presente en cada rincón de la naturaleza que la rodeaba. Algo en el viento le decía que había mucho más por descubrir, algo mucho más profundo de lo que hasta ahora había comprendido. A su lado, la brasa caminaba en silencio, pero su llama había recobrado una nueva intensidad. Había aprendido a adaptar su fuego, a no perderlo ni permitir que se apagara, pero también había comprendido que el calor no solo tenía que ver con la fuerza y el ardor, sino con la presencia, con la capacidad de ser testigo y de iluminar sin invadir.
Ahora, su luz era suave, pero penetrante, como si se hubiera fusionado con el entorno, dejándose abrazar por la naturaleza. La judía verde, como siempre, caminaba con una calma absoluta. En su corazón, sentía que todo el viaje hasta aquí había sido solo una preparación, una forma de alistarse para algo más grande, algo que aún estaba por llegar. El viento, con su canto melodioso, parecía ofrecer una pista sobre lo que vendría. Había en él algo etéreo, algo que trascendía las palabras y que solo podía ser entendido con el corazón. A medida que caminaba, la judía verde sentía que la naturaleza misma la invitaba a adentrarse más en su esencia, a conectar con el tiempo, con el movimiento perpetuo de las estaciones y la vida. El sendero, que antes se había estrechado, ahora se ensanchaba, dando paso a una vasta pradera donde las flores de colores brillaban como pequeños puntos de luz. El paisaje parecía tan distinto al de las montañas que habían dejado atrás, tan diferente en su vibrante y exuberante belleza. Aquí, todo parecía crecer en un flujo interminable, como si la vida se moviera con una libertad absoluta, sin restricciones ni barreras. Los tres viajeros se detuvieron al borde de la pradera, admirando la vista. En el centro de la pradera, un viejo roble se erguía majestuosamente, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si quisieran tocar las nubes. Bajo su sombra, se sentía una paz inexplicable, como si el árbol mismo estuviera guardando algún secreto, alguna verdad que solo unos pocos elegidos podían comprender. El viento, que antes susurraba, ahora se calmaba, como si respetara la quietud del lugar. La brizna de paja, sintiendo una atracción irresistible por el árbol, dio un paso adelante. Estaba segura de que el roble no era solo un árbol más, sino un ser que había vivido muchas vidas, que había sido testigo de incontables historias y que, de alguna manera, era el guardián de un conocimiento antiguo. «Creo que debemos acercarnos», dijo la brizna de paja, su voz llena de curiosidad. La brasa, que había estado callada, asintió con la cabeza. Sentía que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo lo que creía saber. El viento parecía haber disminuido su canto, y el aire se sentía cargado de una quietud profunda. «El árbol», dijo la judía verde, sus ojos brillando con una comprensión profunda. «Nos está esperando». Aquí, en su sombra, encontraremos algo más que respuestas. Encontraremos nuestra conexión con el tiempo, con el ciclo eterno de la vida. El roble, tan imponente y sereno, parecía mirar a los tres viajeros con una sabiduría infinita. Su tronco, grueso y rugoso, estaba cubierto de musgo, y sus raíces se extendían por debajo de la tierra como si conectaran los mundos de arriba y abajo. Al acercarse más, la brizna de paja notó una vibración en el aire, una sensación extraña que la recorrió de pies a cabeza, como si el árbol estuviera, en alguna forma, consciente de su presencia. La brasa se acercó también, su llama ahora ardiendo con una intensidad controlada, como si el fuego dentro de ella estuviera pidiendo ser parte de algo más grande, algo que no podía entender por completo, pero que la atraía profundamente. La judía verde, en silencio, se quedó detrás de ellos, observando con una calma imperturbable. El viento comenzó a soplar nuevamente, pero esta vez con un ritmo diferente. Era como si el árbol, en su infinita sabiduría, estuviera marcando el compás de una danza que solo él conocía. Las hojas del roble se movían suavemente, como si estuvieran siguiendo una melodía silenciosa, una música que resonaba en el aire y que, de alguna manera, parecía formar parte de la propia esencia de la vida. La brizna de paja cerró los ojos por un momento, dejando que la música del viento la envolviera. Cada nota parecía resonar dentro de su alma, como si el tiempo mismo estuviera danzando con ella. No era solo una canción, era una vibración, una frecuencia que conectaba todo lo vivo, que unía el pasado, el presente y el futuro en una misma corriente. El tiempo, tal como lo conocía, comenzó a desvanecerse, y la brizna de paja se sintió una con todo lo que la rodeaba. El árbol, el viento, las flores, las rocas y el cielo, todo estaba en armonía, y ella era parte de esa armonía. La brasa, sintiendo la misma conexión profunda con la naturaleza, dejó que su fuego se apagara lentamente, como si comprendiera que, en este momento, no necesitaba de su ardor para ser. Era suficiente con ser parte de la canción que el árbol tocaba, con estar presente en este instante eterno. El fuego dentro de ella se suavizó, se convirtió en una chispa que brillaba en el centro de su ser, una chispa que se fusionaba con la melodía del viento y con el ciclo de la vida. La judía verde, con sus ojos cerrados,
Respiró profundamente. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en el que todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado, cobraba sentido. El viento, el árbol y el tiempo mismo le hablaban, susurrando palabras que solo ella podía escuchar en lo más profundo de su ser. Ella entendió que la vida no era una lucha constante, ni una carrera hacia un destino lejano. La vida era un proceso, un flujo, una danza que debía ser vivida en cada momento, sin apuro ni temor. Cuando los tres viajeros abrieron los ojos, el paisaje ante ellos parecía haber cambiado. El viento seguía soplando, las flores seguían brillando con sus colores vivos, pero ahora todo parecía más claro, más nítido, como si hubieran despertado de un sueño profundo. Ellos, a su vez, habían cambiado. Cada uno, a su manera, había experimentado una transformación. La brizna de paja había comprendido la importancia del momento presente, de la conexión con el todo. La brasa había aprendido que su fuego debía ser controlado y dirigido, que no siempre era necesario arder con intensidad para iluminar el camino. Y la judía verde, como siempre, había encontrado la paz en la sabiduría de la naturaleza, en el ritmo del viento y el flujo del tiempo. Juntos, caminando bajo la sombra del roble, sabían que su viaje aún no había terminado. Había mucho más por descubrir, mucho más por aprender. Pero ahora, con el viento como su compañero y el tiempo como su guía, sentían que nada podría detenerlos. Capítulo 9. La senda de las estrellas y el despertar del corazón. La tarde comenzaba a ceder su luz dorada a medida que el sol se ponía en el horizonte. El crepúsculo no solo marcaba el final del día, sino también el principio de algo más misterioso, algo que el viento susurraba con cada movimiento de las hojas. Los tres viajeros, tras haber descansado a la sombra del roble, se encontraban ahora de pie, mirando el vasto paisaje que se extendía ante ellos. La pradera había dejado de ser un simple lugar de paso. Había evolucionado en un campo de posibilidades infinitas, un espacio donde el tiempo y la naturaleza danzaban al unísono. La brizna de paja, que había experimentado una conexión profunda con el árbol, sintió un impulso irrefrenable de seguir adelante. La melodía del viento seguía acompañándola, pero ahora tenía un tono más suave, como una invitación a algo más allá, como un faro que guiaba sus pasos hacia un destino desconocido. Sin saber por qué, sentía que debía seguir el sendero que se abría ante ella, un camino que parecía estar iluminado por las primeras estrellas del anochecer. A su lado, la brasa caminaba con paso firme, pero ahora su luz era distinta. El fuego que emanaba de ella no era ya un destello brillante y desbordante, sino una luz suave, casi como un candil que se mantenía en equilibrio con la quietud del ambiente. Había comprendido, en lo más profundo de su ser, que no siempre era necesario brillar con fuerza para tener un impacto. La suavidad también podía ser poderosa, y la brasa había encontrado una nueva forma de ser luz sin quemar, de ser calor sin destruir. La judía verde, en su imperturbable serenidad, sentía que este viaje era, más que nada, una lección sobre la naturaleza del ser, sobre la manera en que la vida se despliega a través del tiempo. Sus ojos, como siempre, observaban el mundo con una calma profunda, pero ahora veía con una claridad renovada. El viento, el árbol y el camino se habían convertido en símbolos de algo más grande, algo que solo podía comprender en su interior. El viaje, en su complejidad, no era solo un trayecto físico, sino un camino hacia el alma misma, un despertar que le permitía ver más allá de las apariencias. La senda que se extendía ante ellos no era un camino común. A medida que avanzaban, la luz de las estrellas se intensificaba, no solo en el cielo, sino también a su alrededor. Cada estrella parecía brillar con un propósito, como si estuvieran guiándolos en su camino. El sendero, que al principio parecía solo una franja de tierra oscura, comenzó a transformarse, iluminado por la luz plateada de las constelaciones que se alzaban sobre ellos. Cada paso que daban parecía acercarlos más a un misterio aún por develar, una verdad que se encontraba más allá de lo visible. La brizna de paja se detuvo por un momento, levantando la cabeza hacia el cielo estrellado. Las estrellas, que antes le parecían distantes y ajenas, ahora parecían cercanas, como si estuvieran al alcance de su mano. Cada estrella era un faro en la oscuridad, una chispa de luz que guiaba el viaje de los tres compañeros. Había algo profundo y mágico en ese cielo. Nocturno, como si el universo entero estuviera mirando hacia ellos, compartiendo su sabiduría, su misterio. El cielo, dijo la brizna de paja en voz baja, como si hablara para sí misma.
Hay algo en las estrellas que me llama. Como si me dijeran algo, algo que aún no puedo entender. La brasa, al escucharla, levantó la mirada hacia el cielo. Aunque siempre había sido más pragmática, la serenidad de la noche comenzaba a tocarla de manera diferente. El cielo estrellado, con su inmensa profundidad, parecía abarcar todo lo que existía, y al mismo tiempo, parecía esconder dentro de sí un secreto que aún no estaban destinados a descubrir. Tal vez las estrellas solo nos guían, respondió la brasa con voz suave. Tal vez nos enseñan que el camino no siempre es directo. A veces, los pasos que damos nos alejan de lo que conocemos, pero siempre nos llevan hacia algo nuevo, algo que debemos aprender. La judía verde, en su silencio característico, asintió lentamente. Ella no necesitaba palabras para comprender la verdad que emanaba del cielo. En su interior, sentía que las estrellas, al igual que el roble y el viento, eran parte de un mismo tejido, un tejido que unía todo lo vivo, todo lo que había sido y todo lo que sería. Mientras avanzaban por el sendero iluminado por las estrellas, el ambiente se volvía cada vez más etéreo, como si la línea entre lo físico y lo espiritual se estuviera desvaneciendo. El suelo, antes sólido y firme bajo sus pies, comenzó a tornarse suave, casi como si el camino estuviera siendo guiado por una fuerza invisible, una fuerza que provenía del mismo cosmos. A medida que avanzaban, el tiempo parecía diluirse. Ya no había un sentido claro de pasado o futuro, solo un fluir constante hacia un destino desconocido. Cada paso que daban los conectaba más con el aquí y el ahora, con la esencia misma del viaje. De repente, el viento cambió. Ya no era solo una brisa suave, sino una corriente de aire que llevaba consigo una sensación de urgencia, como si las estrellas mismas estuvieran pidiendo algo de ellos. La brizna de paja sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no de miedo, sino de anticipación, como si estuviera a punto de presenciar algo importante. Su corazón latía con fuerza, y por un momento, sintió que el viento y el cielo no solo la acompañaban, sino que la impulsaban hacia algo más grande. Hay algo aquí, algo que nos espera, dijo la brizna de paja, su voz ahora más firme. La brasa, al oírla, sintió que su fuego comenzaba a crecer nuevamente, pero de una manera distinta. No era un fuego voraz, sino un calor suave, que se expandía hacia afuera, como una llama que no solo iluminaba, sino que envolvía todo a su alrededor. La judía verde, por su parte, percibió la misma energía, pero de manera más profunda. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, como si el viaje que estaban realizando no solo fuera físico, sino una travesía hacia el interior de sí mismos. De repente, el cielo pareció abrirse ante ellos. Las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad tal que todo el paisaje a su alrededor se iluminó con su luz plateada. En ese momento, los tres viajeros comprendieron que estaban en el umbral de algo trascendental. Era como si el universo entero estuviera con ellos, guiándolos hacia el descubrimiento de un conocimiento más allá de las palabras, más allá de lo tangible. Con una nueva determinación en sus corazones, los tres siguieron avanzando. Sabían que la senda que los aguardaba no era un camino fácil, pero también sabían que era un camino necesario. Un camino hacia el despertar, hacia la comprensión profunda de la vida y el universo. En cada paso, las estrellas seguían iluminando su camino, recordándoles que el viaje no se trataba solo de llegar a un destino, sino de aprender a vivir con la esencia misma de la existencia. Y así, bajo el manto estrellado, los tres continuaron su marcha, sabiendo que, aunque el destino aún estaba envuelto en misterio, cada paso que daban los acercaba más a la verdad que todos buscaban, la verdad del alma, la verdad del corazón, la verdad de la vida misma. Capítulo 10. La danza de los vientos y el despertar de la verdad. El aire de la noche comenzaba a enfriarse mientras la brizna de paja, la brasa y la judía verde avanzaban por la senda iluminada por las estrellas. Cada paso que daban parecía resonar en el vasto universo, como un eco lejano que se perdía entre las montañas y se perdía en la inmensidad de la noche. Los tres viajeros, unidos por un destino común, caminaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y sensaciones. El viento, como un compañero invisible, los rodeaba con su suavidad, acariciando sus rostros y llevando consigo una sensación de serenidad, pero también de inquietud. La brizna de paja, ligera como siempre, sentía el viento como una extensión de sí misma. Cada ráfaga que la tocaba parecía un susurro de algo más grande, algo que no podía entender completamente, pero que sí sentía en lo más profundo de su ser. El viento era más que aire en movimiento.
Era un portador de mensajes, de secretos olvidados, de verdades que se deslizaban entre las corrientes invisibles. La brizna sentía que su presencia en este viaje no era casual, que su vida, su fragilidad, tenía un propósito más allá de lo que podía ver. A su lado, la brasa caminaba con paso firme, su fuego ahora menos desbordante, pero no menos poderoso. Había aprendido a contener su calor, a ser luz sin arder, a dar calor sin consumir. El viento la tocaba, y en cada roce, sentía como su interior se encendía nuevamente, pero esta vez era un fuego que no se consumía a sí mismo, sino que se expandía, envolviendo el mundo a su alrededor. La brasa había comprendido que la verdadera fuerza no era la que arrasaba con todo, sino la que, con suavidad y paciencia, sabía cuándo brillar y cuándo callar. La judía verde, siempre contemplativa, observaba todo con una mirada que parecía abarcar más allá de lo físico. Para ella, el viento no era solo una fuerza natural, sino una presencia, una esencia que traía consigo la sabiduría de los antiguos. Cada corriente de aire que tocaba su piel le revelaba algo nuevo, algo profundo, algo que no podía poner en palabras, pero que entendía perfectamente. El viento, como el agua, como la tierra, como el fuego, era uno de los grandes maestros de la vida, y ella, en su sabiduría tranquila, sentía que este viaje no era solo hacia un lugar físico, sino hacia una comprensión más profunda del universo y de sí misma. A medida que avanzaban, el viento se hizo más fuerte. Las ráfagas comenzaron a bailar a su alrededor, como si el propio aire estuviera despertando, como si la naturaleza entera estuviera poniéndose en movimiento. La brizna de paja cerró los ojos un momento, dejándose llevar por la corriente. Era como si el viento estuviera guiando sus pasos, como si estuviera diciéndoles que había algo más que debían descubrir. Una verdad que se encontraba más allá de la materia, más allá de lo tangible, algo que solo podía ser alcanzado a través de la intuición, a través del alma. La brasa, al sentir el cambio en el viento, se detuvo por un momento. Su fuego, que había sido calmado por la quietud de la noche, comenzó a crecer nuevamente. Pero esta vez, no era el fuego de la destrucción, sino el fuego de la transformación. Un fuego que purifica sin consumir, que ilumina sin deslumbrar. El viento, al tocarla, parecía avivarlo, como si cada corriente de aire fuera una nueva chispa que avivaba el fuego de su ser. La judía verde, como siempre, no dijo una palabra. Ella sabía que el viento, aunque invisible, era la clave de todo lo que estaba sucediendo. La danza del aire, la manera en que se movía entre los árboles, entre las montañas, entre las estrellas, era una manifestación del flujo de la vida misma. Y ella, en su quietud, comprendía que la vida no era solo un proceso de movimiento físico, sino también de transformación espiritual. El viento, al igual que el tiempo, era un catalizador de esa transformación. De repente, en medio de la danza de los vientos, algo extraordinario ocurrió. Una corriente de aire tan fuerte como un suspiro del propio universo atravesó la senda, y los tres viajeros sintieron como sus cuerpos y almas se estremecían ante su presencia. El viento no solo tocaba sus pieles, sino que los penetraba, como si el aire mismo se hubiera transformado en una corriente de energía pura. La brizna de paja, la brasa y la judía verde, unidos por esta fuerza, sintieron que algo profundo y misterioso estaba a punto de ser revelado. El viento se detuvo tan repentinamente como había comenzado. El silencio que quedó a su paso era absoluto, pero no vacío. Era un silencio cargado de significado, de anticipación. La brizna de paja, la brasa y la judía verde, en un gesto casi instintivo, se miraron entre sí, conscientes de que este silencio no era solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más grande. De pronto, un resplandor brilló en el horizonte, una luz que no provenía del sol, sino de algún otro lugar, algún lugar más allá del alcance de sus ojos. Era una luz suave, pero intensa, como si el mismo cielo estuviera abriendo una puerta hacia lo desconocido. Los tres se acercaron, atraídos por el resplandor, sintiendo que la luz era una invitación, una llamada que no podían rechazar. A medida que se acercaban, el resplandor se fue intensificando, hasta que se convirtió en una esfera de luz que flotaba en el aire, suspendida entre el cielo y la tierra. La brizna de paja, sin pensarlo, dio un paso adelante, seguida por la brasa y la judía verde. El viento, al igual que la luz, parecía estar guiándolos, impulsándolos hacia ese punto en el que todo lo que habían aprendido y sentido a lo largo de su viaje iba a converger. La esfera de luz comenzó a pulsar con una energía suave pero poderosa. Era como si todo lo que había ocurrido hasta ese momento,
todo lo que habían experimentado, fuera parte de una preparación para este instante. Y en ese instante, algo dentro de ellos cambió. La brizna de paja sintió que su fragilidad ya no era una limitación, sino una fuerza. La brasa comprendió que su fuego no era solo para iluminar, sino también para transformar. Y la judía verde, en su profunda quietud, entendió que la calma no era ausencia, sino la base de todo el movimiento. La esfera de luz brilló con fuerza, y en ese momento, un profundo entendimiento se apoderó de los tres viajeros. El viento, la luz, el camino, todo estaba conectado, todo era una manifestación de la misma verdad universal. El viaje no era solo un recorrido físico, sino una travesía hacia el corazón mismo de la existencia, hacia el centro de su ser. Y así, con la luz pulsando a su alrededor, los tres viajeros supieron que su viaje aún no había terminado. Era solo un nuevo comienzo. Capítulo 11. El viaje interior y la revelación del ser. El resplandor de la esfera de luz llenaba el aire a su alrededor, envolviendo a los tres viajeros en un abrazo cálido pero misterioso. El viento, ahora más suave y tranquilo, parecía haber cesado su danza frenética, y con ello, el silencio volvió a tomar el control del espacio, no como un vacío, sino como una presencia que palpitaba en cada rincón. La brizna de paja, la brasa y la judía verde, frente a la luz que todo lo iluminaba, sentían como si el tiempo mismo se hubiera suspendido, como si el universo entero estuviera aguardando algo, un cambio, una revelación. La esfera flotaba ante ellos, suspendida en el aire, sin la necesidad de nada que la sostuviera. Su luz no era cegadora, sino que irradiaba una suavidad que invitaba a la contemplación. El horizonte que antes parecía distante y lejano, ahora parecía cercano, como si el espacio y el tiempo se hubieran comprimido, y lo que antes era inaccesible, ahora era palpable. A medida que los tres avanzaban hacia la esfera, algo extraño comenzó a suceder en su interior. La brizna de paja, tan ligera y frágil, sintió un estremecimiento profundo, como si su propia existencia estuviera siendo invadida por algo más grande, algo que no podía comprender, pero que sentía como una verdad inquebrantable. La brasa, por su parte, sentía que su fuego interior comenzaba a encenderse de nuevo, pero esta vez no como un simple resplandor, sino como una llama que parecía haber estado dormida, esperando su momento para despertar. El calor que antes había sido errático y desbordante, ahora se sentía controlado, contenido, como si hubiera encontrado su equilibrio. La judía verde, serena y observadora, mantenía su mirada fija en la esfera de luz. No necesitaba palabras, no necesitaba comprender lo que sucedía con la lógica. Ella entendía que la revelación que aguardaban no era algo que pudiera ser alcanzado con el pensamiento, sino con el alma. A medida que se acercaban más a la esfera, el aire parecía volverse más denso, más cargado de energía. Cada uno de ellos podía sentir cómo esa energía penetraba sus cuerpos, cómo los envolvía, les susurraba en el interior. La brizna de paja, que había sido siempre un símbolo de fragilidad, comenzó a sentirse más firme, más presente en el mundo. Ya no era solo una pequeña parte del vasto paisaje, sino una entidad que, aunque efímera, tenía su propio propósito en el gran esquema de las cosas. La brisa que antes la hacía temblar ahora la impulsaba con una fuerza serena, casi protectora. En su interior, algo despertó, una comprensión de que la fragilidad, lejos de ser una debilidad, era una forma de ser, una forma de existir en armonía con el flujo de la vida. La brasa, al sentir esta energía, comenzó a comprender algo mucho más profundo sobre su propia naturaleza. El fuego, en su estado más primitivo, era destructivo, pero ella ya no era un fuego errante. Había aprendido a contener su poder, a concentrarlo, a ser luz sin destruir, calor sin consumir. Pero frente a esa esfera, comprendió que su fuego no era solo un atributo físico. Su llama representaba la capacidad de transformación, de transitar de un estado a otro, de ser parte de un todo que constantemente cambiaba. El calor que sentía dentro de sí no solo provenía de la combustión, era el calor del alma, el calor de la vida misma, y en ese momento, comprendió que ella era parte de esa danza eterna, de ese fuego primordial que nunca se apaga. La judía verde, siempre tan tranquila, empezó a sentir una profunda conexión con la esencia de la vida misma. Había estado buscando respuestas en el mundo exterior, en la naturaleza, en los libros, pero lo que estaba por descubrir era mucho más grande. Era una revelación silenciosa que no podía ser expresada con palabras. La luz que la rodeaba no solo iluminaba su camino,
sino que también la iluminaba a ella misma, revelándole partes de su ser que antes permanecían ocultas, sumidas en la sombra. Cada pensamiento, cada emoción que había estado reprimida, ahora emergía con una claridad sorprendente. Era como si la luz estuviera desvelando las capas más profundas de su alma, las que no se ven con los ojos, pero que son parte fundamental de lo que uno es. De repente, un suave murmullo comenzó a surgir desde el centro de la esfera de luz, como si la luz misma estuviera hablando, susurrando en un idioma antiguo que resonaba en sus corazones. No había palabras en ese susurro, pero cada uno de los viajeros entendió, a nivel profundo y visceral, lo que se les comunicaba. La luz no solo les estaba revelando el camino hacia la verdad exterior, sino también el camino hacia su verdad interior, esa verdad que no necesita ser buscada, porque siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. La brizna de paja, en su ligereza, comprendió que su fragilidad no la hacía menos importante. El viento que la había acompañado durante su viaje, la brisa suave que siempre parecía desvanecerse, no era una fuerza que la arrasaba, sino que la guiaba, la sostenía. De alguna manera, ella era como el viento, y el viento era ella, un ser aparentemente frágil, pero con una fortaleza que solo puede ser comprendida en el corazón de la naturaleza misma. El destino de la brizna no era resistir, sino fluir, ser parte de un ciclo eterno de vida, de movimiento, de cambio. Y esa verdad, esa comprensión, la liberó. Ya no se sentía pequeña ni insignificante, porque ahora sabía que su ser estaba conectado con todo lo que la rodeaba. La brasa, al igual que la brizna, comprendió que su fuego era una fuerza de vida, no de destrucción. Había aprendido a transformar su ardor en luz, en calor que no consume, sino que genera, que da vida. El fuego de la brasa ya no era un simple fuego que se apaga, sino un fuego eterno, uno que nunca deja de arder. En su interior, ella comprendió que su verdadera naturaleza no estaba en el calor abrasador, sino en su capacidad para iluminar y transformar todo lo que tocaba. Ella no solo era una chispa en el vasto universo, era una llama en constante crecimiento, una llama que nunca se extinguiría, una llama que estaba destinada a iluminar los rincones más oscuros del mundo. La judía verde, en su profunda calma, entendió que su viaje no era solo hacia el exterior, sino hacia el interior, hacia el centro mismo de su ser. Había buscado respuestas en los demás, en el mundo, en las palabras, pero la verdad que tanto había buscado estaba dentro de ella misma, esperando ser reconocida. La luz que la rodeaba no era algo que viniera del exterior, era una manifestación de su propia luz interna, la luz que había estado dormida, esperando ser despertada. Era una comprensión profunda de que, en su quietud, en su silencio, había una fuerza poderosa, una sabiduría infinita que no necesitaba ser enseñada, sino que solo necesitaba ser reconocida. Mientras los tres viajeros se sumergían en esa comprensión profunda, la esfera de luz comenzó a pulsar con una energía más fuerte, como si estuviera resonando con las vibraciones del universo entero. Los tres sabían que su viaje no había terminado. En este instante de revelación, entendieron que todo lo que habían vivido, todo lo que habían aprendido, estaba conduciéndolos a un lugar más allá del conocimiento, un lugar donde la verdad no era algo que se pudiera aprender, sino algo que se vivía, se experimentaba, se sentía. Y así, con el corazón lleno de una comprensión nueva y profunda, avanzaron hacia el siguiente paso de su viaje, sabiendo que no solo estaban buscando respuestas, sino que ya las habían encontrado. Capítulo 12. El reloj de arena del tiempo y la profundidad del viaje. El sol comenzaba a esconderse detrás de una densa nube gris que se alzaba lentamente en el horizonte. La brizna de paja, la brasa y la judía verde caminaban en silencio, dejando que el ambiente les hablara. Habían cruzado muchos paisajes, atravesado valles, escalado montañas invisibles y recorrido laberintos de sombras, pero aún no sabían si estaban cerca del final de su viaje. Cada paso les acercaba a algo indescriptible, pero aún se sentían, de alguna manera, lejos de la respuesta definitiva. A lo lejos, una extraña figura emergió del paisaje, una figura que parecía ser tanto parte del mundo como algo completamente ajeno a él. Era un reloj de arena gigante, cuya base descansaba sobre la tierra firme y cuyo vidrio, oscuro como la obsidian, contenía una arena dorada que caía lentamente hacia su base. La brizna de paja, por su naturaleza ligera, se sintió atraída por la figura, mientras que la brasa, que había experimentado ya la presencia de la luz en su interior, comenzó a sentir un calor más intenso, pero cálido y profundo, como si la arena misma tuviera un poder que la tocaba en el fondo de su ser. La judía verde, por su parte, observaba en silencio.
Su alma siempre había sido una con la naturaleza, y este objeto, aunque extraño, tenía una resonancia que no podía explicar, como si fuera la clave para entender el siguiente paso en su viaje. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero esta vez era suave, como una caricia, y la brizna de paja pudo sentir cómo el aire se entrelazaba con su ser, acariciando su cuerpo con la misma fragilidad con la que había nacido. Mientras el viento y la arena se fusionaban en una danza silenciosa, la brizna entendió que el tiempo no era solo una fuerza externa que gobernaba su existencia, sino que, de alguna manera, también era parte de su ser. En su ligereza, ella misma era un reflejo del fluir del tiempo, efímera, pero eterna en su transitar. La brasa, al sentir el calor que emanaba de la arena, se adentró en un pensamiento profundo. A lo largo de su existencia, había estado buscando siempre la chispa, la llama, que la definiera, y aunque había llegado a comprender la importancia de su fuego interior, ahora, ante el reloj de arena, comprendía algo mucho más grande: el tiempo. No era solo un concepto abstracto. El tiempo se había convertido en una materia viva, tangible. Cada grano de arena que caía era un recordatorio de que el fuego que ardía en su interior no solo era un calor físico, sino que también estaba marcado por las huellas del tiempo. El fuego, como el tiempo, no se detiene, no espera. Avanza, consume, crea y destruye. La judía verde, cuya calma era un refugio en medio de la turbulencia del mundo, observó el reloj con una profunda serenidad. Para ella, el tiempo nunca había sido un enemigo, ni algo que debía ser medido. Siempre había creído que el ciclo natural de la vida seguía su propio ritmo, independiente de la prisa que los seres humanos o las criaturas del mundo a menudo imponían. Pero frente a la figura imponente del reloj de arena, comenzó a sentir una extraña mezcla de emociones. El tiempo parecía haber cobrado una nueva dimensión, como si no fuera una linealidad a seguir, sino una corriente interminable que fluye a través de todo ser vivo. Su existencia, antes marcada por momentos de quietud y reflexión, ahora estaba acompañada por una comprensión de que cada segundo que pasaba era un regalo, una oportunidad de crecimiento, de transformación. En ese instante, un susurro comenzó a emerger desde las profundidades del reloj de arena, un murmullo tan suave que solo los corazones más atentos podían escuchar. El sonido era como un eco lejano, una voz ancestral que parecía provenir del interior del propio tiempo. El tiempo no es solo un contador de momentos, decía la voz. Es una oportunidad de renacer, de reiniciar, de entender que todo lo que se pierde también se gana, y todo lo que se vive también se transforma. La brizna de paja, al escuchar aquellas palabras, comprendió que su fragilidad no solo era un atributo físico, sino que estaba profundamente conectada con el fluir del tiempo. Ella no se oponía al viento, no luchaba contra él. Ella se dejaba llevar por su curso, como el tiempo mismo, sabiendo que, aunque su existencia fuera efímera, cada momento tenía un propósito. La brizna era consciente de que su ser podría desvanecerse con la siguiente ráfaga de viento, pero eso no le causaba temor. Más bien, le proporcionaba una sensación de libertad absoluta. Su ser era la danza de lo temporal, el reflejo de lo eterno en cada instante fugaz. Cada grano de arena que caía en el reloj de arena parecía darle forma, recordándole que su viaje era parte de un ciclo mucho mayor, un ciclo donde cada vida, por pequeña que fuera, tenía su lugar. La brasa, mientras absorbía las palabras que resonaban en el aire, sintió que el calor en su interior se intensificaba, no de forma destructiva, sino como una presión que pedía ser liberada, como si la comprensión del tiempo la invadiera por completo. El fuego dentro de ella comprendió que su esencia no residía solo en su capacidad para arder, sino también en su capacidad para comprender el transitar del tiempo. Había sido creada en un instante, y en un instante podría extinguirse, pero eso no la hacía menos importante. Como el fuego, ella era parte de un ciclo de renovación constante. Lo que parecía desaparecer en un momento, se reinventa en el siguiente. En su ser ardiente, ella entendió que el fuego no solo consume, sino que también purifica y da vida. Como la arena que caía lentamente, el fuego tenía su ritmo, su lugar en el gran ciclo de la existencia. La judía verde, por su parte, sintió una paz profunda al entender que su existencia, marcada por la calma y la paciencia, era también una forma de trascender el tiempo. El reloj de arena no solo medía momentos, enseñaba que todo tiene su tiempo y su espacio. No había prisa en su ser. Ella sabía que cada ciclo tenía su propósito y que, en ese propósito, todos los momentos eran importantes. No había necesidad de apresurarse, ni de temer el paso del tiempo,
porque cada instante era un regalo único e irrepetible. El reloj de arena, con su luz dorada, continuó su caída, pero algo más comenzó a suceder. La arena dejó de caer de manera regular, creando en su recorrido una figura en movimiento. Se tornó un remolino, una espiral que giraba hacia un punto central, como un vórtice que absorbía todo a su alrededor. La esfera de luz comenzó a brillar con más intensidad, y el viento volvió a susurrar, esta vez más fuerte, como si todo el universo se hubiera alineado en un único momento, en una única vibración. Los tres viajeros comprendieron que, como la arena en el reloj, sus vidas estaban sujetas a un flujo que no podían controlar, pero sí podían comprender. Ya no estaban buscando respuestas, porque las respuestas estaban dentro de ellos mismos. El tiempo no era algo que había que apresurar, sino algo que debía ser vivido, saboreado, experimentado. Y en ese momento, comprendieron que el viaje hacia la verdad no era un destino que se alcanzaba, sino un camino que se recorría con cada paso que daban. Capítulo 13. El eco del silencio y la revelación interior. La brizna de paja, la brasa y la judía verde continuaron su marcha, habiendo dejado atrás el enigma del reloj de arena. Pero el viaje no los había dejado. No en cuerpo, ni en alma. Las palabras de la voz ancestral resonaban aún en sus corazones como un eco distante, pero poderoso, que insistía en su mente y guiaba sus pensamientos. Habían comprendido algo profundo en ese momento de quietud frente al reloj. El tiempo no solo los tocaba, sino que los moldeaba, los tejía en el gran tapiz de la existencia. Sin embargo, el viaje debía continuar, y con él, su búsqueda. Si la respuesta no residía en el reloj de arena, entonces debía haber algo más que esperar, algo más grande que sus pequeños seres. El día comenzó a desvanecerse, y la luna, esa esfera plateada que parecía ser la compañera del silencio, se alzó lentamente en el cielo. Su luz, suave y penetrante, cubrió la tierra con una capa de misterio, como si el universo estuviera invitándolos a escuchar más allá de las palabras. El viento comenzó a amainar, y todo quedó en calma. La brizna de paja sintió que el aire no solo se detenía en su cuerpo, sino que también parecía suspenderse en la vastedad del momento, como si el mundo mismo aguardara una revelación. Sus ojos, pequeños ante la magnitud del paisaje, observaron con atención los detalles que la quietud había revelado, las hojas que caían de los árboles, el susurro de las ramas, el crujido lejano de la tierra. Todo parecía vibrar en un mismo pulso, como si la naturaleza estuviera alineada en perfecta armonía. La brasa, con su calor y su luz interna, contempló en silencio el camino que aún quedaba por recorrer. A lo largo del viaje, había aprendido a no apresurarse. En su ardor, había comprendido la importancia de la espera, del espacio entre las llamas, el instante que no se mide ni se define, pero que se vive con intensidad. El fuego no se apura. Quema lo que toca con la serenidad de quien sabe que su esencia está en el acto mismo de arder, en la transformación constante. Ahora, ante la calma de la noche, la brasa entendió que no todo debía ser consumido rápidamente. Algunos momentos requerían ser saboreados, entendidos en su profundidad. ¿Qué más había por descubrir en el interior de su llama, en su existencia que parecía ser eterna, pero que también tenía su fin? La judía verde, la más tranquila de los tres, miraba al horizonte con una serenidad absoluta. En su paz, había aprendido que el tiempo no solo se medía en minutos o en años. El tiempo, en su más pura esencia, era la expansión de cada momento vivido en su totalidad. En su quietud, ella había encontrado la verdad más profunda. Vivir el tiempo no era cuestión de rapidez o de búsqueda constante, sino de presencia. Estar en el ahora era la clave. Como la tierra que la alimentaba, ella entendió que, aunque su crecimiento parecía ser lento, era constante. No había necesidad de correr, porque en su ritmo se encontraba la perfección. El viento había tocado su ser con la fuerza de un susurro, pero esa fuerza había cambiado su visión. Cada momento era perfecto tal como era, y ella ahora caminaba en ese entendimiento. La luna, en su esplendor tranquilo, iluminaba su camino, y aunque su luz parecía frágil, su influencia era indiscutible. Era un reflejo de la misma calma que había comenzado a florecer en el corazón de los tres viajeros. Pero la luz de la luna también invitaba al misterio, como si todo lo que habían visto hasta ahora no fuera más que una preparación para lo que estaba por llegar. De repente, algo extraño comenzó a suceder. Una vibración en el suelo, un sutil temblor que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. Los tres se detuvieron en seco, sus corazones acelerados.
La brizna de paja sintió una corriente de energía fluir a través de ella, la brasa vio como su fuego interior comenzaba a chisporrotear con más intensidad, y la judía verde percibió una conexión con la tierra bajo sus pies, como si algo latiera allí, en lo profundo. A lo lejos, una figura apareció, como si hubiera emergido del mismo suelo, una figura que no era humana ni animal, sino algo intermedio, un ser de pura luz y sombra. Era un guardián de lo desconocido, una presencia silenciosa que caminaba en la frontera de lo visible y lo invisible. La figura, que llevaba un manto de oscuridad, se detuvo frente a ellos sin emitir sonido alguno, y los tres viajeros, paralizados por la aparición, comenzaron a sentir como el aire mismo se cargaba de significado. Era como si la misma atmósfera estuviera impregnada de una verdad por descubrir. La figura extendió su brazo hacia el cielo, y de repente, un estruendo, como si todo el universo hubiera decidido hablar al mismo tiempo, se hizo escuchar. El sonido no era ruidoso, pero era penetrante, profundo, como un eco que surgía desde el principio del tiempo. La luna pareció brillar más intensamente, y las estrellas comenzaron a moverse, creando una danza de luces en el firmamento. Los tres viajeros comprendieron que el universo estaba alineado, como si todo estuviera llevando a cabo una única revelación. La figura, al ver la confusión en sus rostros, habló con una voz suave, pero firme, como si fuera una música ancestral que resonara en lo más profundo de sus seres. Has llegado al final de una parte del viaje. Has buscado fuera de ti lo que siempre estuvo dentro. Has recorrido caminos y has visto muchos misterios, pero aún falta lo más importante. La respuesta no está en los relojes, ni en las montañas, ni en los seres que has encontrado. La respuesta está en ti. Has llegado aquí para aprender lo que se encuentra en el silencio, en el vacío entre los pensamientos, en el respiro entre cada paso. Los tres viajeros, aunque desconcertados, sintieron una extraña paz al escuchar estas palabras. La brizna de paja, la brasa y la judía verde sabían que lo que estaba por suceder era de una magnitud mucho mayor que todo lo que habían vivido hasta ahora. Algo dentro de ellos comenzó a cambiar, un entendimiento más profundo del universo, de ellos mismos, y del propósito que los había llevado hasta ese punto. La figura les indicó que se acercaran, y al hacerlo, la luna llenó el cielo con su resplandor plateado. Los tres viajeros, con el corazón palpitante, se acercaron, y una sensación de totalidad los invadió. Como si el tiempo, el espacio, y la vida misma se unieran en un único instante. La respuesta que habían buscado por tanto tiempo, que habían tocado en cada paso y en cada reflexión, finalmente estaba ante ellos. Era la respuesta que solo se podía encontrar en el profundo silencio, en la calma que habían aprendido a escuchar dentro de sí mismos. Y en ese silencio, algo se reveló. El viaje nunca había sido hacia afuera, sino hacia adentro. La verdad que habían estado buscando estaba siempre dentro de ellos, en el corazón, en la llama interior, en la paciencia de la judía verde, en la ligereza de la brizna de paja, en la calidez de la brasa. Todo lo que habían experimentado hasta ahora solo los había preparado para este momento de comprensión. El viaje había sido una preparación para el gran viaje interior, un viaje hacia la unidad, hacia el entendimiento de que todo estaba conectado. Con esa revelación, los tres viajeros comprendieron que su misión no era una llegada, sino una transformación continua, y al mirar la figura ante ellos, sabían que el viaje nunca terminaría, porque la respuesta era solo el inicio de una nueva comprensión de la existencia misma. Capítulo 14. El despertar del camino interior. El viento, que había sido cómplice de las inquietudes del día, ahora soplaba suavemente, como si supiera que algo profundo estaba a punto de ocurrir. La figura de luz y sombra, que había emergido de las entrañas de la tierra, se mantenía ante ellos, sin moverse, casi etérea, pero tan real como el latido de sus corazones. La brizna de paja, la brasa y la judía verde, aún con el eco de las palabras resonando en su interior, miraban a esa presencia con una mezcla de asombro y curiosidad. El silencio había tomado su lugar, profundo y pesado, como si toda la naturaleza hubiera detenido su respiración, esperando, con ellos, el siguiente paso. En la vastedad de la noche, las estrellas brillaban con una intensidad inusitada, como si el cosmos entero estuviera prestando atención a lo que estaba sucediendo en ese rincón olvidado del mundo. La luna, ahora llena en su esplendor, iluminaba con su luz suave y plateada, pero había algo diferente en su resplandor. Ya no era simplemente un reflejo del sol, sino una emanación pura, que parecía conectar todo lo que existía bajo su mirada. La tierra, el cielo, las estrellas, la figura misma de luz,
Todo parecía estar tejido en una sola trama, como si una verdad universal fuera a ser revelada, una verdad que había permanecido oculta, esperando ser entendida por aquellos que se atrevían a buscar más allá de lo visible. La brizna de paja, con su ligereza habitual, sintió una extraña presión en su pecho. Un peso sutil, pero significativo, que no era físico, sino algo mucho más profundo. Era el peso de la comprensión. Había recorrido un largo camino, y aunque su naturaleza frágil parecía no ser suficiente para soportar la grandeza del momento, algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Había comprendido que su ligereza no era una debilidad, sino una fortaleza. Era capaz de moverse con el viento, de cambiar con la corriente, de adaptarse a cualquier circunstancia. En su flexibilidad estaba su fuerza. Y ahora, frente a este ser de luz, entendió que el camino no era uno de resistencia, sino de entrega. De dejarse llevar por lo que el universo le ofrecía, sin miedo, sin dudas. Como una hoja arrastrada por el viento, ella debía aceptar lo que viniera, confiando en que siempre sería guiada hacia lo que necesitaba aprender. La brasa, por su parte, comenzó a entender algo aún más profundo. La luz de la luna reflejaba en su superficie, haciendo que su fuego interno titilara con más intensidad. El calor que emanaba de su ser, tan familiar para ella, se sintió diferente ahora. Ya no era simplemente un ardor físico, sino un ardor espiritual, un fuego que quemaba lo que era innecesario, que purificaba lo que debía ser transformado. La brasa se dio cuenta de que su naturaleza era la de un cambio constante. No era estática, no era una presencia fija. En su ser residía la capacidad de renovarse, de comenzar una y otra vez, de abrazar el proceso de destrucción y creación sin miedo. El fuego no temía al cambio, sino que lo acogía con todo su ser. Y, por fin, comprendió que su propósito no era consumir para acabar, sino para transformar, para darle nueva forma a lo que tocaba, para convertir lo ordinario en extraordinario a través de su ardor. La judía verde, como siempre, observaba todo con una calma profunda. Su conexión con la tierra le otorgaba una sabiduría simple, pero poderosa. Sabía que todo crecía en su propio tiempo. El árbol que crecía en la lejanía, las flores que se abrían lentamente al primer rayo de sol, el río que se deslizaba suavemente por su cauce, todo tenía un ritmo. Y aunque el mundo alrededor de ella parecía estar lleno de prisa, ella no sentía esa necesidad. En su quietud, ella comprendió que el tiempo no se medía en la velocidad de los eventos, sino en su profundidad. Cada momento vivido en su totalidad era un universo en sí mismo. La vida no era una carrera hacia el final, sino una serie de momentos, una serie de pequeñas vidas dentro de una vida más grande. Al comprender esto, la judía verde se dio cuenta de que su propósito no era apresurarse a crecer, sino aprender a ser. Ser en cada momento, con la profundidad de la tierra que la nutría, con la calma del ciclo eterno de la naturaleza. En su ser había un poder silencioso, pero inmenso, el poder de la paciencia, de la espera, de la maduración. La figura de luz y sombra, que había estado observando en silencio, extendió su mano hacia ellos, como invitándolos a dar el siguiente paso. Su gesto no era una orden, sino una invitación a entender más profundamente lo que estaba ocurriendo. La brizna de paja, la brasa y la judía verde comprendieron que este momento no era solo el fin de un viaje, sino el inicio de algo mucho más grande. Algo que estaba más allá de la comprensión intelectual, algo que solo podía ser entendido a través de la experiencia directa, a través de la vivencia misma. La brizna de paja, aún sintiendo el peso del momento, fue la primera en dar un paso hacia adelante. No sabía qué vendría después, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. La brasa la siguió, su calor interno aumentó, pero no con la ansiedad de la incertidumbre, sino con la certeza de que el fuego nunca se apaga, solo cambia de forma. La judía verde, con su calma habitual, dio un paso al frente, su movimiento suave y sereno, como si el mundo entero estuviera en perfecta armonía con su presencia. La figura de luz los observó mientras avanzaban, y entonces, como si las palabras fueran innecesarias, comenzó a hablar. Su voz, suave y profunda, como un susurro que se eleva en el aire, se infiltró en los corazones de los tres viajeros, llegando a un lugar donde las palabras ya no eran necesarias. La voz resonó dentro de ellos, tocando sus almas, despertando algo que ya estaba allí, algo que siempre había estado allí. El camino no es algo que se busca fuera de uno mismo. El camino está dentro de ti. Cada paso que das, cada decisión que tomas,
cada pensamiento que surge en tu mente, es parte de este camino. Pero el verdadero viaje no se trata de llegar a un destino, sino de comprender que el destino es solo una ilusión. Lo que importa es el viaje mismo, la transformación que ocurre dentro de ti a medida que avanzas. La brizna de paja, la brasa y la judía verde se detuvieron, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse con ellos. El viento cesó, el crujir de la tierra se detuvo, y todo lo que quedaba era el latido de sus corazones, resonando en un mismo ritmo, un ritmo que se había unido al del universo. Cada uno de ellos comprendió, en ese preciso momento, que el viaje nunca fue una búsqueda externa. No era algo que se pudiera encontrar en un lugar, ni en una idea. El viaje era la misma esencia de la vida, una esencia que ya habitaba en sus corazones, en su ser. La figura de luz y sombra sonrió, no con una sonrisa de alegría, sino con una sonrisa de comprensión, como si estuviera viendo algo que ya conocía. Y entonces, las palabras finales llegaron, suaves y llenas de sabiduría. Este es el despertar. El verdadero despertar no es un despertar del sueño, sino un despertar de la ilusión. Es darse cuenta de que nunca has estado perdido. Siempre has estado aquí. En ti mismo. Con esas palabras, la figura comenzó a disolverse, como si la luz misma se desvaneciera en el aire, y el viento, que había cesado su marcha, comenzó nuevamente a soplar, pero esta vez, con un susurro suave, como un canto que los tres viajeros sabían que resonaría en sus corazones por siempre. Y el viaje, en su verdadera forma, había comenzado. Capítulo 15. El misterio de la unión profunda. La claridad del amanecer llegó de manera lenta, como si el sol, aún adormecido por las estrellas de la noche, no tuviera prisa en desplegar su luz sobre el mundo. La tierra, bañada por los últimos vestigios de la oscuridad, despertaba suavemente, como si no quisiera deshacerse del suave abrazo nocturno. El aire, impregnado de frescura, traía consigo el aroma de la tierra húmeda, de las flores que comenzaban a abrirse tímidamente, de la brisa que, al tocar las hojas, susurraba secretos guardados en lo más profundo del universo. En el horizonte, el cielo, teñido de tonos rosados y lilas, era una promesa de un día nuevo, una promesa que se diluía entre las sombras y la luz, fusionándose con la misma gracia con la que la noche se convertía en día. La brizna de paja, la brasa y la judía verde, ahora conscientes de su propia existencia y del misterio que se desplegaba ante ellos, se encontraban en el mismo lugar que la noche anterior, pero algo había cambiado. Ellos mismos ya no eran los mismos. Algo en su interior había comenzado a transformarse, a comprenderse de una manera nueva, más profunda, más esencial. Aquella presencia de luz y sombra, que había revelado ante ellos un camino sin palabras, parecía haber dejado una huella en sus almas, un susurro en sus corazones que los guiaba sin necesidad de ser comprendido completamente. El misterio que se extendía ante ellos ya no era un enigma, sino una invitación. La brizna de paja, que antes había temido su propia fragilidad, miraba ahora el mundo con ojos diferentes. Ya no era solo una hoja llevada por el viento. Era el viento mismo. La comprensión de su naturaleza ligera y maleable le había otorgado una paz profunda, una aceptación de su papel en el gran ciclo de la vida. Sabía que, a veces, ser ligera no significaba ser débil, sino ser capaz de moverse con la corriente de la existencia, sin resistirse, sin intentar forzar el rumbo. Se dio cuenta de que su existencia no dependía de lo que podía hacer o lograr, sino de lo que ya era, una parte intrínseca de un todo vasto y magnífico. La brasa, por su parte, seguía brillando con la intensidad del fuego interno que nunca desaparece por completo. Su presencia ardiente le recordaba que su ser no era solo el fuego visible, sino también el calor invisible que lo sustentaba. Ahora entendía que su existencia no se limitaba a su apariencia, sino que su verdadero poder residía en la transformación. Había experimentado el fuego purificador, el que destruye solo para dar paso a algo nuevo, algo mejor. En su calor, la brasa comprendió que la vida no era una serie de momentos fijos, sino una constante reconfiguración, una danza de destrucción y creación. Y, en esta danza, su papel era esencial, ser el fuego que arde y renueva, que consume y regenera. Sabía que, mientras mantuviera su calor interno, siempre tendría un propósito en el universo. La judía verde, con su calma serena, seguía observando el mundo con una sabiduría profunda que no provenía de los libros ni de las palabras, sino de la conexión directa con la tierra. Su paciencia era su fuerza, y su sabiduría, aunque simple, se hacía infinita en su quietud. Ahora,
ante la expansión de su comprensión, veía el mundo no solo como un lugar de crecimiento, sino como un lugar de unidad. El ciclo de la vida no era un ciclo aislado, sino que todo estaba interconectado. El árbol que crecía en la distancia, la brizna de paja que se movía al viento, el agua que fluía sin descanso, todos formaban una unidad profunda. La judía verde se dio cuenta de que, en su espera y en su quietud, ella no estaba separada de todo lo demás. Ella formaba parte de un todo inmenso, una sinfonía cósmica que solo se comprendía cuando se observaba desde la serenidad y el amor profundo por la vida. Fue en ese momento, cuando el sol finalmente comenzó a elevarse en su esplendor, que la figura de luz y sombra apareció nuevamente. Esta vez, sin la majestad de la noche, sin la quietud que había envuelto la escena antes, sino con una presencia radiante, como una estrella recién nacida, llena de la energía de la vida misma. No era un ser humano ni una entidad visible en términos concretos, sino una emanación pura, un reflejo de la esencia misma de lo que llamamos universo. Su luz no cegaba, sino que envolvía todo a su alrededor, un resplandor suave y generoso que parecía tocar las fibras más profundas del ser de aquellos tres viajeros. Lo que has visto, lo que has experimentado, no es un destino, sino una transformación, dijo la figura con voz serena, pero profunda. Su tono no era autoritario, sino como el de alguien que comparte una verdad eterna con aquellos que han estado buscando, quienes han estado preparados para comprender. El misterio no está en el exterior, ni siquiera en lo que percibes con tus sentidos. El misterio está en tu interior, en tu capacidad de percibir lo invisible, de sentir lo que está más allá de lo tangible. La unión no es un acto de fusión, sino un reconocimiento de lo que ya es. Las palabras de la figura fueron como un susurro en el viento, pero su resonancia fue profunda. La brizna de paja, la brasa y la judía verde comprendieron que el viaje que habían comenzado no era un viaje hacia algo lejano, sino un regreso a sí mismos. La luz que los rodeaba, esa luz que emanaba de la figura, era la misma luz que ya habitaba en ellos. La comprensión de que no había separación entre el individuo y el universo era el primer paso en un proceso profundo de despertar. La unidad no era una meta a alcanzar, sino una realidad ya presente, solo que enmascarada por las ilusiones de la mente. La figura de luz continuó, su voz ahora cargada de una sabiduría ancestral, como si hablara desde tiempos inmemoriales, como si su conocimiento trascendiera los límites del tiempo y el espacio. El misterio de la unión profunda está en el corazón mismo de la vida. Todo lo que existe está interconectado, desde las estrellas que brillan en el firmamento hasta la tierra que nos sostiene. No hay distinción entre lo que es visible y lo que es invisible, entre lo que es físico y lo que es espiritual. Todo está unido en una danza cósmica que no podemos ver con los ojos, pero que sentimos con el corazón. La verdadera sabiduría no proviene del conocimiento intelectual, sino de la capacidad de abrirse a la verdad que reside en el interior. Cuando comprendas esto, sabrás que el misterio no es algo que se pueda resolver, sino algo que se experimenta, algo que se vive. Las palabras de la figura se desvanecieron lentamente, pero su resonancia permaneció en el aire, impregnando cada rincón del mundo con su sabiduría. La brizna de paja, la brasa y la judía verde, aunque en silencio, sentían que una parte de ellos había cambiado para siempre. Ya no eran simples elementos de la naturaleza, sino que eran portadores de una sabiduría más profunda, de una comprensión que no podía ser expresada en palabras, sino solo sentida en la esencia misma de su ser. El sol ya estaba alto en el cielo, y la luz que bañaba la tierra parecía haber adquirido una calidad especial. No era simplemente luz, era una luz que irradiaba paz, una paz que no dependía de lo que sucedía a su alrededor, sino de lo que ocurría dentro de cada ser. La brizna de paja, la brasa y la judía verde se miraron entre sí, y, sin palabras, supieron que habían sido transformados. Habían sido tocados por la verdad misma, y esa verdad, aunque infinita e incomprensible, era ahora parte de ellos. Y así, en ese momento eterno, donde el tiempo se desvaneció y el espacio se diluyó, comenzaron a comprender el misterio de la unión profunda, una unión no de cuerpos, sino de espíritus, no de mentes, sino de corazones. Una unión que no se encuentra en el exterior, sino en el interior, en el lugar donde todo lo que somos se encuentra con lo que el universo es. Una unión que, al ser comprendida, transforma todo lo que toca, llevando a cada ser a la realización de su propia esencia divina. Y así, queridos oyentes, hemos llegado al final de este viaje a través de las profundidades del misterio y la luz. Cada capítulo nos ha llevado un paso más cerca de entender que, más allá de lo visible y lo tangible,
Existe una verdad que trasciende los límites de nuestra comprensión humana. Este viaje, aunque concluido, es solo el principio. El misterio sigue siendo parte de nosotros, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestro ser y del universo que nos rodea. Si este recorrido ha tocado algo dentro de ti, si las palabras y la sabiduría compartida han resonado en tu corazón, te invitamos a seguir explorando más obras, más historias, más enseñanzas. Este canal está aquí para ser un espacio donde el conocimiento, la reflexión y la luz se encuentren con quienes buscan algo más. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este viaje con aquellos que también desean descubrir los secretos del alma y del universo. La búsqueda nunca termina, y nosotros seguiremos aquí, juntos, explorando lo infinito. Hasta pronto, en el próximo capítulo de este camino hacia la luz.